Hola chicos, buenos días. Otra vez vamos con una explicación diaria. Estamos en el tema 11 de lengua. Antes de comenzar, sí que me gustaría que entendierais una cosa. Eh, para los maestros, esto que estamos haciendo de explicaros sobre los conceptos, los contenidos, es importante, porque es lo que vais a llevar también al instituto. Pero nos gustaría también que tuvierais claro que además de estar aquí delante de la pantalla grabando estas explicaciones, eh, vosotros para nosotros sois algo más, ¿eh? Algo más. Y os vamos a brindar la oportunidad de que si necesitáis hablar, necesitáis cualquier cosa que necesitéis y que nosotros podamos hacer, pues solo nos lo tenéis que decir y lo intentamos, ¿de acuerdo? Sois muy importantes, mucho más importantes que los contenidos, tanto vosotros como vuestras familias. Y en estos momentos tan duros que estamos viviendo, más todavía. Así que, con toda la confianza, si necesitáis algo de nosotros, ya sabéis dónde estamos, ¿vale? En cualquier ámbito. Bueno, vamos a empezar hoy con la clasificación de las oraciones. Vamos a clasificar las oraciones desde tres puntos de vista. Vamos a fijarnos en el verbo, cómo es el verbo. En la segunda clasificación vamos a ver si hay uno o varios verbos y terminaremos en otro vídeo, en otro momento, con la división de las oraciones, la clasificación de las oraciones según la actitud del hablante. Hoy vamos a detenernos a clasificarlas en oraciones de voz activa y oraciones de voz pasiva. Vamos a daros algunas pautas para distinguir si es una oración activa o si es una oración pasiva. Empezamos por las oraciones activas. Las oraciones activas tienen un verbo en voz activa. ¿Qué es un verbo en voz activa? Todos los verbos que utilizamos habitualmente, ¿vale? Luego veremos, sobre todo veremos la diferencia que hay con un verbo en voz pasiva. Tiene verbo en voz activa. Y algo muy importante. En las oraciones activas, el sujeto realiza la acción del verbo. Cuando hemos definido sujeto, decíamos que era la palabra, la persona, el animal, que realizaba la acción del verbo. Eso pasa en la voz activa. Si nos fijamos en estos dos ejemplos, por ejemplo, la policía detuvo al ladrón y la mamá besó al niño. Si seguimos la estructura con la que os dijimos que había que analizar, primero vamos a buscar el verbo, detuvo. Pregunto al verbo, ¿quién detuvo? La policía. ¿Y qué detuvo? Al ladrón? Complemento directo. Ese complemento directo que es un tanto especial porque tiene la preposición a, ya le explicaremos. Y en la oración la mamá besó al niño pasa lo mismo. Por lo tanto, fijaos, en la oración activa tiene un verbo en voz activa, verbo normal, vamos a decirlo para entendernos, y el sujeto realiza la acción del verbo. ¿Quién realiza la acción de detener? La policía. ¿Quién realiza la acción de besar? La mamá. Esto pasa en la voz activa. Sin embargo, en la voz pasiva, las oraciones tienen un verbo en voz pasiva, tiene aquí. ¿Y qué es un verbo en voz pasiva? Está formado por dos partes, la forma verbal. El verbo ser y un participio. Luego veremos algunos ejemplos para que lo veáis. Verbo ser y un participio. Eso es un verbo en voz pasiva. Otra característica de la voz pasiva. El sujeto, que en la voz activa hemos dicho que realizaba la acción, en el... perdón. Y eso que ya no fumo, El sujeto en la voz pasiva recibe la acción del verbo, no la realiza en este caso, la recibe. Y se le llama sujeto paciente. Y luego esas oraciones pasivas tienen una característica especial, que es que suelen tener un complemento después del verbo, siempre encabezado por la preposición por, que es quien realiza la acción del verbo. Y ese complemento se llama complemento agente. Por lo tanto, tres características de la voz pasiva. Tiene verbo en voz pasiva, que está formado por el verbo ser más el participio. Segundo, el sujeto de esa oración pasiva recibe la acción del verbo, se llama sujeto paciente. Y tercero, siempre, casi siempre, esas oraciones terminan con un complemento encabezado por la preposición por, que se llama complemento agente y que es quien realiza la acción del verbo.
vamos a ver estas tres características en dos ejemplos. Fijaos, el ladrón fue detenido por la policía. El niño fue besado por la mamá. ¿A qué nos suenan estas frases? De antes de la voz activa, pero están expresadas de forma diferente. ¿Qué vemos aquí? Que tiene un verbo en voz pasiva, fue detenido, el verbo ser y un participio, o fue besado, el verbo ser y un participio. ¿Quién es el sujeto de esta oración? El ladrón, sujeto paciente, pero recibe la acción del verbo, no la realiza. Quien realiza la acción de detener es la policía. Este complemento que yo os decía antes, que viene encabezado por la preposición por y que se llama complemento agente. Y lo mismo en esta. Sujeto paciente, voz pasiva, el verbo, y el complemento agente encabezado por la preposición por, y que si nos damos cuenta es quien quien realiza la acción del verbo. Quien besa a la mamá, quien detiene, la policía. ¿De acuerdo? Fijaos, ahora en la siguiente explicación vais a ver cómo la oración esa que hemos visto antes, la voz activa, se puede... ¿cómo podemos hacer la voz pasiva? Para hacer esta oración en voz activa, en voz pasiva, que sería, como lo hemos visto antes, el ladrón fue detenido por la policía, fijaos, el complemento directo, el sujeto, el sujeto de la voz activa pasa a ser complemento agente en la voz pasiva. El complemento directo de la activa pasa a ser sujeto en la voz pasiva. Y el verbo queda como verbo, ¿de acuerdo? Con sus características del ser verbo ser y un participio. Repetimos en la siguiente. Oración de la voz activa. La mamá besó al niño. La pasiva es el niño fue besado por la mamá. ¿Qué cambios hemos realizado? Que el sujeto de la voz activa pasa a ser complemento agente y que el complemento directo pasa a ser sujeto y el verbo. ¿De acuerdo? Bueno, voz activa, voz pasiva. Sobre todo la voz pasiva, que tengamos en cuenta esas tres características. Verbo en voz pasiva con el verbo ser y un participio. Sujeto paciente, complemento agente. ¿De acuerdo? Y ya la clasificación para terminar el día de hoy es muy facilita. Vamos a clasificar las oraciones en oraciones simples, aquellas que solo tienen un verbo. Por ejemplo, estas. Tengo una fiesta esta tarde, tiene un verbo. Voy de vacaciones a la montaña, tiene un verbo. Por lo tanto, oraciones simples. Y oraciones compuestas, las que tienen más de una forma verbal, las que tienen más de un verbo. Como por ejemplo, diré a mi abuelo que le quiero. En esa oración hay dos verbos, uno y dos. En la oración compraré un coche nuevo porque viajaré mucho, hay dos verbos, compraré y viajaré. Por lo tanto, oración compuesta. Bien, con esto hemos terminado la explicación por hoy. Hemos clasificado las oraciones en activas y en pasivas, y en simples y en compuestas. Solo queda rematar este trabajo de las oraciones con las actividades que os iremos poniendo, tanto Rosa como yo, ¿de acuerdo? Y que iremos corrigiendo con mucho gusto. Bueno, recordad cómo empezábamos, diciendo que los contenidos son muy importantes, pero que a nosotros nos importan las personas, a Rosa y a mí nos importan los niños, las familias. Ojalá estéis bien, ojalá estéis todos bien, y toda vuestra familia también. Vamos a ver si salimos de esta. Vamos a ver si salimos cuanto antes de esta. Me gustaría enormemente poder despedirme de vosotros, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. A estudiar, por favor, trabajad, no perdáis el tiempo. Gracias. Adiós y saludad a vuestras familias.